Dios les bendiga. Mi nombre es Carlos Mejía, pastor de la Iglesia Cristiana El Redentor. Hoy es domingo 18 de julio del año 2021. Nos encontramos en la tercera ola de la pandemia de coronavirus en la Ciudad de México. Este es nuestro primer servicio virtual a partir de esta ola. Dios les proteja y Dios les cuide. Vamos a iniciar el mensaje de la palabra de Dios y vamos a tomar como texto base Mateo capítulo número 10, versículo 16, donde dice lo siguiente: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El primer punto que quiero tocar hoy con ustedes es acerca del peligro. Jesús dice a sus discípulos, a sus apóstoles, que los envía como a ovejas en medio de lobos. Nuestro Señor Jesús acababa de seleccionar a 12 discípulos para hacerlos sus apóstoles y los enviaba en un primer viaje misionero para predicar la palabra de Dios. Él no les oculta que en este viaje y no les oculta que posteriormente ellos van a correr peligro. Igualmente, cuando Él elige a los 70 para una misión semejante, Él les vuelve a decir que los envía como a ovejas en medio de lobos. No es una situación sencilla, no es una situación segura. Las ovejas en medio de lobos, lo más seguro es que acaben siendo devoradas. Pero el Señor les da instrucciones de lo que deben y no deben de hacer. El mundo es un lugar peligroso. Algunos lugares y algunas épocas son o han sido más peligrosas que otras. Hay lugares donde predicar la palabra es muy difícil y es arriesgado. Incluso se puede llegar a perder la vida. El Señor les dice justamente a sus apóstoles en este capítulo 10 que ellos podrían llegar a ser azotados, perseguidos e incluso muertos. En nuestros días, en la Ciudad de México, tal vez no sea tan peligroso como en aquellos tiempos, aunque hay mucho asalto, hay mucha violencia. Pero aún se puede predicar la palabra libremente. Sin embargo, enfrentamos el día de hoy otros peligros. Pero no solamente es el día de hoy. Jesús también habló de peligros que se iban a dar a lo largo de la historia. Peligros como la destrucción de Jerusalén. Y Jesús daba indicaciones a sus discípulos qué deberían hacer y qué no deberían de hacer cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos. En nuestros días tenemos un peligro muy grande que es esta pandemia. Y debemos nosotros de preguntarnos si Jesús nos dejó instrucciones de qué hacer o qué no hacer durante esta pandemia. Yo creo que Jesús sí dejó instrucciones, porque a lo largo de la historia los cristianos se han comportado de cierta forma en situaciones de peligro. Sin embargo, en forma asombrosa, o por lo menos asombrosa para mí, veo que en nuestros días los cristianos nos hemos comportado de una forma que no es semejante a lo que ha pasado en otras épocas. Y hoy quiero ver con ustedes cómo el Señor nos manda que debemos de hacer ante situaciones de peligro. Como segundo punto, en la segunda parte de este versículo, nuestro Señor Jesús menciona: Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta instrucción que nos da nuestro Señor Jesús suena algo difícil de entender,
porque normalmente cuando se menciona serpiente en la Biblia lo asociamos con el diablo, y cuando se menciona la paloma la asociamos con el Espíritu Santo. Entonces, tener en un mismo pasaje la palabra serpiente y la palabra paloma de repente nos causa cierta inquietud, porque no alcanzamos a entender exactamente lo que el Señor nos quiere decir. De repente alguien podría entender erróneamente que quiere que nos comportemos nuestro Señor como el diablo en algunas ocasiones, o como nos diga el Espíritu Santo en otras, pero esto no es el mensaje que da este pasaje. El mensaje que da este pasaje tiene que ver con las características que tienen estos dos animales, la serpiente y las palomas. Y como segundo punto, en cuanto a las serpientes, dice la palabra del Señor que debemos de ser prudentes. Una serpiente es un animal que se mueve en forma sigilosa. Es un animal que cuando sale de su guarida está muy al tanto de lo que lo está rodeando. Está muy al tanto, está muy al pendiente, es muy precavida para que no llegue ella a caer en alguna trampa o llegue a ser atacada por algún otro animal. La serpiente es prudente, y de esta misma manera el Señor les estaba instruyendo a sus apóstoles que deberían de comportarse en forma prudente. Y en cuanto a esto, vemos que en el versículo número 23 de este capítulo 10, les dice a sus discípulos que cuando os persigan en esta ciudad, huyan a la otra, huid a la otra. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Huir no significa necesariamente que una persona tenga miedo. Huir en este pasaje es una instrucción que les da nuestro Señor Jesús a sus apóstoles. Huir es algo que es una acción prudente cuando ellos iban a ser perseguidos. Como les digo, en nuestra época he visto en forma, por lo menos para mí, asombrosa, que hay personas que confunden la prudencia con temor, y confunden también la imprudencia con valentía. Pero nuestro Señor Jesús dejó instrucciones muy claras de cómo nosotros debemos de comportarnos ante el peligro. Y ante el peligro de ser perseguidos en una ciudad, sus apóstoles deberían de huir. También vemos que esta misma instrucción la da Jesús a los discípulos que vivieran en la época de la destrucción de Jerusalén. Jesús dice en Mateo capítulo 24 que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, los que estuvieran en ella huyeran, los que estuvieran en el campo no regresaran, los que estuvieran en la azotea no bajaran. Ellos tenían que huir. Imagínense qué hubiera pasado si un discípulo se hubiera quedado en Jerusalén cuando ya estuviera rodeada de ejércitos y empezara a decir que el Señor lo iba a proteger recitando el Salmo número 22. Aunque un ejército acampe en contra de mí, no temeré mal alguno. Si el discípulo hubiera hecho eso, en primer lugar hubiera estado desobedeciendo a nuestro Señor Jesús. Y en segundo lugar, ciertamente no hubiera sobrevivido ante el ataque del enemigo a Jerusalén cuando fue destruida. Nosotros debemos de ser prudentes como serpientes. ¿Y cuál es el objetivo de ser prudentes como serpientes? Ciertamente preservar la vida. ¿Y para qué preservar la vida? Para seguir sirviendo a nuestro Señor. Los apóstoles tenían que huir de una ciudad donde fueran perseguidos a otra para continuar proclamando el mensaje del Evangelio. Los discípulos tenían que huir de Jerusalén
cuando la vieran rodeada de ejércitos, igualmente para poder llevar el mensaje del Evangelio a otros lugares. En nuestros días estamos en medio de una pandemia, pero en muchas ocasiones vemos que los cristianos no huyen de la pandemia, no se cuidan, son imprudentes. Ellos dicen que tienen fe y que Dios nos va a proteger, y se recita el Salmo número 91, donde dice que no temeremos el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni mortandad que en medio del día destruya. Ciertamente eso es palabra de Dios, es algo que está escrito. Pero también el diablo le dijo a nuestro Señor Jesús que estaba escrito en el Salmo 91, que a sus ángeles mandaría para que su pie no tropezara en piedra y entonces Jesús se echara de lo alto del templo. Pero Jesús respondió: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y los cristianos de estos días parece que hemos olvidado ese mandamiento que está en Deuteronomio 18 y que el Señor citó al diablo durante su tentación. No tentarás al Señor tu Dios. Nos hemos olvidado de ese mandamiento porque en nuestros días en muchos lugares está tentando a nuestro Señor, recitando también el Salmo 91. No es una actitud prudente, no es algo que una serpiente haría, no es algo que nuestro Señor quisiéramos. Él nos instruiría ante el peligro: huid. Debemos de ser prudentes, debemos de tomar las medidas necesarias para no caer enfermos, o incluso peor, para no morir. Dios nos protege ciertamente, pero Dios protege a aquel que es obediente a su palabra y que está bajo su sombra. Pero si salimos debajo de su sombra, ¿cómo nos va a proteger? Si no somos como los pollitos que están debajo de las alas de la gallina, ¿cómo podemos ser protegidos? El Señor quiere que seamos prudentes como serpientes. Y el tercer punto que trata nuestro Señor Jesús es que seamos sencillos como palomas. ¿Y cómo es una paloma? ¿Cuál es el comportamiento de una paloma? Bueno, una paloma es un ser inofensivo. Una paloma es sencilla, es inofensiva, no hace daño. Y si vemos cómo se comportaron o las instrucciones que les da nuestro Señor Jesús a sus apóstoles en este primer viaje misionero, Él les dice que, entre otras cosas, que al entrar en una casa saluden, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Los apóstoles iban a ir de una ciudad a otra, iban a buscar en aquella ciudad alguna persona que fuera digna y donde ellos pudieran reposar, una casa donde pudieran ser acogidos. Ellos no iban a llegar diciendo: somos apóstoles del Señor y nos tienen que recibir. No iban a llegar siendo altaneros, no iban a llegar siendo presuntuosos. Ellos iban a ir como palomas, siendo sencillos, siendo inofensivos. Y nosotros en nuestros días también debemos de ser sencillos como palomas. Si Dios nos ha ayudado a tener visión de cómo debemos efectivamente comportarnos en nuestros días,
si hemos sido prudentes, si hasta el momento Él nos ha ayudado para que no caigamos enfermos o contagiados, nosotros no debemos de ser presuntuosos con ello. No debemos de decir que nosotros somos los elegidos de Dios y que Dios nos ha protegido cuando a otras personas no las ha protegido. De repente es muy peligroso el que una persona sea prudente, sea inteligente, pueda tener la visión que puede llegar a tener una serpiente en ciertas circunstancias. De repente esa persona podría pensar que es muy inteligente y que su inteligencia es la que la está guardando de todos los males. Pero no es así. El que nos guarda de todos los males es nuestro Señor Jesús. Y Él es el que nos da la inteligencia para ver cuando está cerca el hoyo. Es el que nos permite ver cuando nos estamos acercando a una situación de peligro para que nosotros nos apartemos de esa situación de peligro. También nuestro Señor nos permite ver que hay personas que igualmente han sido precavidas e igualmente le han obedecido, pero también que Dios ha determinado posiblemente que caigan enfermas o que incluso sean llevadas a su presencia, a pesar de que ellas se hayan cuidado. Nosotros debemos de ser sencillos como palomas y que si Dios nos da conocimiento y nos da inteligencia, ese conocimiento, esa inteligencia no se vuelva soberbia y orgullo en nuestra vida. Nosotros debemos de seguir teniendo un trato simple, inofensivo con las demás personas, particularmente con los demás cristianos. Y de repente no vamos a estar muy de acuerdo con ellos. De repente incluso estemos totalmente en contra. Pero en amor debemos nosotros instruirlos. En amor nosotros debemos exhortarlos, no con presunción. Ciertamente, después de 545,000 muertes que han ocurrido en México, uno se pregunta cuando ve a los muchachos que se van a las discotecas y que se exponen, cuando de repente uno ve a iglesias que están llenas igual de personas que se están exponiendo, cuando de repente uno ve incluso al gobierno que al parecer más adelante no va a tomar medidas, uno se pregunta si realmente las personas han aprendido algo de toda la situación que hemos vivido. Debemos de regresar a lo que dice la palabra del Señor. Debemos de ahondar más profundamente cómo fue el comportamiento de los cristianos de la iglesia primitiva, de la iglesia del primero, segundo, tercer siglo. Cuando los cristianos eran perseguidos, ellos se reunían en catacumbas. Cuando los cristianos eran perseguidos y eran capturados, ellos se comportaban con valor, iban a ser echados a los leones o iban a ser crucificados, pero ellos no se exponían innecesariamente a eso. Ellos procuraban tener cuidado. Nosotros en esta época debemos de tener cuidado. El peligro siempre va a estar presente. Somos como ovejas en medio de lobos, pero debemos de tener la prudencia y la inteligencia que tienen las serpientes, y también debemos de ser sencillos como palomas, para que si Dios nos da inteligencia, nosotros podamos seguir siendo humildes y podamos también exhortar en humildad a los demás. Sigámonos cuidando. Esta tercer ola está empezando. Sigámonos cuidando y el Señor nos va a proteger si permanecemos debajo de sus alas. ¿Y cómo vamos a permanecer debajo de sus alas? Si nosotros obedecemos su palabra y obedecemos las instrucciones que Él nos da y no tentamos a nuestro Señor. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración.
Señor, te damos gracias por tu amor y gracias, Señor, por tu misericordia, porque hasta aquí, Señor, tú nos has guardado y nos has protegido. Te pedimos, Señor, por todas las familias de aquellos que han muerto, para que tú, Señor, los fortalezcas y les sigas, Señor, ayudando. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos, Señor, en las diferentes iglesias, para que tú, Señor, nos protejas debajo de tus alas. Y permite, Dios, que nosotros no nos salgamos debajo de tus alas, que permanezcamos, Señor, bajo tu sombra. Danos, Señor, esa prudencia que tienen las serpientes, y danos, Señor, esa sencillez que tienen las palomas. Permite, Dios, que veamos que estamos en peligro, que como las ovejas, Señor, en medio de los lobos están en peligro, como tus apóstoles estuvieron en peligro, como los discípulos estuvieron en peligro, hoy, Señor, las iglesias están en peligro. Un peligro que tal vez es diferente a ser perseguidos, un peligro que es diferente a ser rodeado de ejércitos. Es un peligro, Señor, que viene de esta pandemia, de esta peste destructora, Señor, que está circulando en noche y en día. Danos, Señor, sabiduría para permanecer en tu palabra, para huir y tomar todas las precauciones necesarias para no caer enfermos, para no caer contagiados. Y si aún así, Señor, tú permites, Señor, que eso suceda, te pedimos, Señor, que podamos tener paz y podamos, Señor, tener tranquilidad, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en sus casas, y te pido, Señor, que tú los guardes en ellas, y que tú los guardes, Señor, en el trabajo, y que tú los guardes, Señor, si tienen que salir a comprar víveres, y que tú, Señor, nos permitas en esta época estar más cerca de ti. No tenemos, Señor, tantos eventos como antes, pero tenemos, Señor, más tiempo para estar en comunión contigo. Permítenos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Gracias, Señor, te damos y te pedimos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo, y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y síganse cuidando. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír.
nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amase como aman sus caminos, si olvidasen los rencores